Génesis 26, 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían sido cavados en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Hasta allí nomás vamos a leer. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que seas tú ministrándola en esta hora, Señor, que seamos edificados, consolados y exhortados en el nombre poderoso de Jesús. Quita, Señor, los estorbos, quita todo cansancio, quita todo sueño, Señor, toda pereza sea llevada cautiva a la obediencia de Cristo. Atamos al hombre fuerte en este lugar, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Dice amén usted? 3 dijeron amén. Aleluya. Con otros 3 más que digan amén, amén. Aleluya. Dice que Isaac volvió a abrir los pozos que había cavado Abraham en un tiempo muy atrás. Amén. Y el propósito de este mensaje es motivar a la iglesia a que desentierre las fuentes espirituales que han sido de gran bendición en su vida. Amén. Para que podamos nosotros activarnos nuevamente. Amén. En los tiempos antiguos, un pozo era una fuente vital de agua. Algunos tenían su propia agua, eran vivos, pero otros eran como nomás cisternas en las que recogían el agua lluvia y la ocupaban ellos para tomar. Esto es una metáfora que representa a Cristo. Así como necesitamos el agua para vivir, para subsistir, también necesitamos a Cristo. Amén. Para nuestra salvación, para la salvación de nuestras almas. Amén. Los pozos eran un símbolo de herencia espiritual. ¿Se acuerda cuando la mujer samaritana estaba en el pozo? Llegó y le dijo, este pozo nos lo dejó nuestro padre Jacob. Ese era un pozo de los pozos que habían existido mucho tiempo antes de que este pueblo estuviera, porque Jacobo ya tenía quizás unos 1000 años de que había desaparecido. Sin embargo, el pozo estaba ahí, que se los había dejado él por herencia. Ese pozo no tenía una fuente de agua viva, ese pozo tenía un agua de retención, que era del agua lluvia, retenía eso, y por eso Jesús se aparece ahí en el pozo, y vemos 2 pozos ahí, el pozo de agua viva y el pozo de agua muerta. Aleluya. Y le dijo Jesús, si tomas del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Amén. Esos pozos eran los que los enemigos de Abraham habían enterrado. Amén. Esos pozos que cavó donde Dios lo llevaba, cavaba un pozo. Tenemos el pozo de Esec, que quiere decir contienda. Tenemos el pozo de Sidna, que quiere decir enemistad u oposición. Tenemos el Rehobot, que quiere decir espacios amplios o anchura. Y tenemos el pozo de Beerseba, que es el pozo del juramento. Allí donde ese pozo lo cavó Isaac. Porque Isaac desenterró los pozos que había dejado su padre y cavó nuevos pozos. Aleluya. Así que usted va a desenterrar lo viejo, pero también va a cavar lo nuevo. Amén, iglesia. ¿Qué valores esta generación ha enterrado y que necesita desenterrarlo para que podamos caminar en el río del Espíritu? Para que podamos caminar en los ríos de agua viva. Por ejemplo, nosotros hemos enterrado, o el enemigo tirando tierra, nos enterró el pozo de la oración. Ya la iglesia no quiere orar. Por más que se le diga, no queremos orar. Aleluya. Me voy a poner yo también ahí. No queremos orar.
Venimos los martes 4 personas, 5 personas, 10 personas, 15 personas, pero poquito lo que venimos, porque es un día de oración y solo oramos 30 minutos. No oramos toda la noche, oramos 30 minutos para evitar que los que vienen se vayan también. Aleluya. Porque ya cuando pasan 15 minutos se levantan al baño y andan allí de un lado para otro, que no hayan ponedera. Porque no les gusta orar. Y esa es una fuente vital de agua viva que Dios nos dejó, porque con eso le vamos a hacer frente al enemigo. Porque la oración es poder. Amén, iglesia. Y si nosotros no desenterramos la oración, estamos perdidos. Porque es con el momento en que tenemos comunicación, en el que conversamos con nuestro Padre Celestial. ¿Qué hijo es aquel que no le gusta hablar con su padre? Bueno, ahora ya ni los esposos hablamos por estar entretenidos. Y ese es una de las estrategias que Satanás ha usado para que no nos comuniquemos. El teléfono celular, las redes sociales. Las redes sociales son buenas si las utilizamos correctamente, pero si las utilizamos mal, entonces van a ser de perdición. Amén, iglesia. Entonces la oración, hermano, es necesario desenterrar ese pozo. Si usted no ora, desentierre ese pozo. Amén, iglesia. Porque necesita usted hablar con Dios. Necesita por lo menos decirle: buenos días, papá. Ya me levanté. Quiero el desayuno. Porque es lo que hacemos, pedirle, pues. Quiero que me des ahora tal cosa, la otra cosa y la otra cosa. Amén. Por lo menos ya se medio comunicó con Él. Dios quiere oírnos. Pero si nosotros no abrimos nuestra boca, Dios no nos va a oír nunca. Con la mente Él sabe que le estamos comunicando algo, pero digámoselo. Amén. Es necesario que nosotros le digamos a Dios. La lectura de la palabra, esa es otra fuente de agua que está enterrada. El enemigo ha luchado por enterrar esas fuentes de agua. Nosotros ya no leemos la Biblia. Y cuando nos toca predicar es el único día que la leemos. ¿Y qué vamos a dar si no tenemos nada? Pues si somos pozos, hermano, el pozo, si no recogía agua, no tenía para dar. Somos como la pipa chévere. ¿Se acuerda de ese programa que tenía un gobierno por acá? De la pipa chévere. Que iban con una pipa a dejar agua a las comunidades. Pero cuando se acababa el agua, ya hasta ahí llegaba la pipa. Así somos nosotros. Como no leemos la palabra de Dios, se nos acaba rápido. Aleluya. Y no tenemos más palabras porque no hemos leído. Ya no podemos hablar más. Entonces, necesitamos desenterrar ese pozo. Isaac desenterró los pozos que Abraham había hecho. En cada lugar donde Abraham iba, hacía un pozo. Porque el pozo es fuente, es una figura de vida. Si no tenían agua, no podían vivir. Y ellos preveían esa necesidad para recoger el agua. Nosotros debemos hacer pozos también. Ya vamos a ver cuáles son los pozos que vamos a hacer. El congregarse. Aleluya. El enemigo ha enterrado eso. No vayas tanto. Con una vez a la semana que vaya ya es suficiente. ¿Para qué te vas a hacer cucaracha de iglesia? Porque a veces eso es lo que decimos. Somos cucarachas de iglesia. Ya nosotros con mi esposa somos cucarachonas porque solo en la iglesia pasamos. Tamañas cucarachas. De las que vuelan. ¿Sí? Porque solo en la iglesia pasamos. No hay día que nosotros no vengamos. Pero el enemigo lucha por hacernos que no vengamos. Pone que llueva temprano a las 6 de la tarde. Y llueve, y llueve, y llueve. Y las llamadas en la casa. Pastora, va a haber culto. Porque está enterrado ese pozo.
Necesitamos desenterrar ese pozo para que no diga va a haber culto. Si es día de culto, tiene que haber. Aleluya. Yo le dije a mi esposa, cuando le hablen preguntándole al culto, dígale que no va a haber para que no vaya. Para que se alegren, que descansen. Pero usted sabe que es mentira porque siempre vamos a tener culto. El que no quiera venir, que no, dígale, no va a haber. Porque el enemigo está luchando por enterrarnos a nosotros también, hermano. Pero no lo va a lograr. La adoración se ha perdido. Por más que los hermanos canten aquí, digan, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Nosotros estamos diciendo que larga esa alabanza. Dios guarde, estos van a pasar 1 hora cantándola. Y ya no adoramos. Estamos parados porque nos cansamos de repetir lo mismo. El apóstol Pablo dijo, a mí no me es molesto escribirles lo mismo. Si yo quiero, les puedo pasar escribiendo lo mismo a todos ustedes. Porque entre más repite, se le hace vida. Amén, iglesia. Pero nosotros no estamos adorando. Necesitamos saber qué es la adoración en realidad. Mire, la adoración es como la lluvia, las tormentas. Se levanta el vapor, genera una cuestión en el cielo como agua. El vapor se evapora y genera el agua. Y después esa tormenta cae de regreso y riega la tierra. Algo así es la alabanza. Yo no lo supe explicar bien, pero porque usted lo sabe muy bien. Pero me entendió, ¿verdad? Entonces, la alabanza es como la lluvia. Usted levanta adoración al cielo y del cielo baja bendición para su vida. Levanta adoración al cielo y del cielo baja bendición. Y así sucesivamente. Pero si no adoramos, ¿cómo vamos a recibir bendición? Aleluya. Otra cosa que se ha perdido es el ayuno. Ya no ayunamos, hermano. Los discípulos de Juan le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le dijo. Nosotros ayunamos 2 veces a la semana. Y Jesús les dijo, nadie que está con el novio puede ayunar en ese momento, pero cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Quiere decir que es el tiempo de ayunar. Pero perdernos 1 tiempo, 2 tiempos de comida, ay Dios, eso es crítico. Si a nosotros algunos que no nos da hambre en la mañana, cuando decimos voy a ayunar, empieza el hambre. Y no nos da hambre en la mañana. Podemos pasar todo el día sin comer, pero no es ayuno. Amén. Pero cuando decimos mañana voy a ayunar, desde ese momento ya está sufriendo. Y que solo un medio de ayuno va a ser. Yo no sé dónde lo inventaron la gente. Así que a más comodidad vamos acortando los pasos para llegar a Dios. Ahora ya hacer un medio ayuno es triunfo. Pero hay gente aquí que no sabe qué es eso. Porque está enterrado el pozo. ¿Será que esos pozos pocos que le he mencionado necesita desenterrarlos ahora? Aleluya. Necesita cavar esos pozos porque están enterrados. El enemigo los enterró. Dice que todos los pozos que Abraham había hecho en sus días, Isaac los volvió a desenterrar porque los filisteos los habían llenado de tierra. Estaban llenos de tierra los pozos. Y Isaac los volvió a desenterrar. El ayuno es una cosa que nosotros necesitamos ayunar. Más cuando se acercan tiempos de calamidad, es necesario ayunar. Porque se acercan tiempos difíciles y necesitamos ayunar. Por eso ayunaba el pueblo de Israel. Cuando veían que la situación se ponía difícil, ayunaban. Porque mire el rey de Nínive, cuando
Jonás iba predicando y decía dentro de 40 días. Y no es sentencia, hermano. Es que a uno hasta que le caen sentencias de muerte, entonces busca a Dios. Antes no. Hasta que le digan, mañana te vas a morir, entonces va a orar. Y ese pueblo, Jonás iba predicando y decía dentro de 40 días. Mire qué mensaje más tremendo, hermano. No decía nada, pues. Pero esa palabra bastó para que ese pueblo se levantara. Dentro de 40 días, decía, Nínive será destruido. Y Jonás iba molesto, pero iba diciendo lo que el Señor le había dicho, porque ya había tenido consecuencias por la desobediencia. Y nosotros, hermanos, somos más desobedientes que Jonás. A nosotros nos debería de tragar un pez todos los días para que oremos. Pero ese pueblo, al oír lo que Jonás decía, y porque todos sabían que Jonás era un profeta de Dios, ese pueblo agarró esa palabra y se puso a ayunar. Hasta los animales no coman, dijo el rey. Todos vamos a ayunar. Todos. Los niños van a ayunar también. Aleluya. Pero ahora los niños, nosotros colaboramos a que ellos coman. Vamos a ayunar nosotros, pero está la mamá haciéndole el desayuno a los hijos. Y el rey, ese rey pagano, dijo, todos vamos a ayunar. Porque el ayuno va a tocar el corazón de Dios. Ese es un pozo tremendo de bendición. Y lo tenemos enterrado. Vamos a sacar la tierra. Y se pusieron a ayunar 3 días, no comieron. Ay. ¿Qué pasará si nosotros dejamos de comer 3 días? Imagínese usted que con una mañana que no coma y que comió a las 11 de la noche para resistir un poco más. Esos no comieron 3 días. Pero tocaron el corazón de Dios. Tocaron el corazón de Dios, porque ese es un pozo, una fuente de bendición que se ha enterrado. No es ni el enemigo que lo ha enterrado, nosotros lo enterramos. Amén, iglesia. Quitarte la visión, discernimiento y dirección espiritual, eso hace que se seque un pozo. Al pueblo de Israel llegó un tal fulano por ahí y les dijo, ellos se asustaron porque sitió el rey sitió a la ciudad. Y se asustaron ellos. Y dijeron, nosotros no queremos, le dijeron los israelitas, esa tribu, nosotros no queremos tener guerra con ustedes. Tranquilos, muchachos, hagamos un pacto, hagamos una alianza. Sí, les dijo el rey, yo hago una alianza con ustedes, pero les dijo, necesito que se saquen el ojo derecho y con eso vamos a tener paz. Sacarse el ojo derecho, hermano, era humillarlos, era imposibilitar a un guerrero para la guerra, porque en este lado llevaba el escudo. No, en este lado llevaba el escudo. Se estaba cubriendo el ojo izquierdo y ya no podía ver porque en este llevaba la espada. Amén. Entonces ya lo dejaba ciego, pues ya no podía el hombre luchar al sacarle el ojo derecho. Y a nosotros, ¿qué nos ha sacado el ojo derecho también? Porque no podemos guerrear ahora. Estamos imposibilitados, somos soldados fuera de combate. Aleluya. No hay forma de que luchemos. No hay forma de que nos levantemos. Levantémonos, hermanos, porque el propósito de este mensaje es motivarle para que restaure las fuentes espirituales que han sido enterradas. Amén. Que han sido abandonadas, que han sido atascadas por el enemigo. Entonces, el enemigo quiere cerrar tus pozos. Quiere tapar tu herencia espiritual, porque dice Génesis 26:15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Amén.
El enemigo odia las fuentes espirituales que nosotros hemos recibido. Y por eso las quiere enterrar. Amén. No crea usted que él no odia la oración. Sí la odia. No crea que él no odia que nosotros alabemos a Dios. Sí lo odia. No crea que él no odia que ayunemos. Todo eso lo odia el enemigo. Amén. Intenta llenarlo de tierra, que es mundanalidad, distracciones y pecado. A nosotros nos distraen fácilmente. ¿Cuántos leyeron el silabario? Creo que aquí todos han leído el silabario. ¿Se acuerdan del niño que se perdió porque un señor llevaba en la espalda un monito y que el monito le tiraba no sé qué cosa, no me recuerdo muy bien, le tiraba galletitas y el niño iba y se distrajo del camino y se perdió? Así nos pasa a nosotros. El diablo nos está tirando una semillita de distracción y ahí estamos, atentos. Se nos pasa la hora del culto y decimos, ya empezaron, ya no voy. Aleluya. Ya no voy. Ay, qué lástima. Pero sigue viendo la serie. Aleluya. Distracciones que el enemigo tira. También puede usar traumas. Alguien que fue herido por un líder, por un pastor, porque ahora los pastores tienen la costumbre de herir a las ovejas. Los líderes tienen la costumbre de herir a las ovejas. Y a la gente le queda un trauma. Dice, no, es que me dañaron. Él es el enemigo que le está enterrando ese pozo, echándole tierra. Cuenta la historia de que un granjero tenía un burro. ¿Se la conocen ustedes? Y el burro estaba viejo. Y un día se cayó dentro de un pozo el burro. Y fue a ver él y estaba hondo el pozo. Y dijo, ¿cómo voy a sacar el burro de aquí? Entonces dijo, bueno, le voy a decir a los vecinos que me ayuden a enterrarlo tan siquiera, pues. Lo vamos a enterrar vivo. Y empezaron a tirarle paladas de tierra. Y el burro se sacudía. Paladas de tierra y se sacudía. Y se sacudía, y se sacudía. Cuando acordaron, el burro venía saliendo la cara así. Sacúdase usted cuando el enemigo le tire tierra. Cuando digan cosas de usted, sacúdase. No se quede ahí, me están echando tierra. Mire lo que dicen de mí, sacúdase. Porque nosotros somos bien dados para estresarnos o deprimirnos por cualquier cosa que digan de nosotros. Tiene que pasar esos procesos, hermanos, de que hablen de usted y que no sienta nada. Porque nosotros, hermanos, ya le he dicho que tenemos una maestría de crítica, que nos critican. Y ya solo lo sacudimos. Y como estamos pues no sé, yo creo que pasamos todas las pruebas. Vemos a la gente que nos criticó, que habló de nosotros, que nos maldijo literalmente así. Son malditos. Y los vemos y les hablamos porque ya se nos olvidó. Imagínense, a tal grado que hemos llegado. Gente que nos odiaba a muerte. Querían que nos muriéramos. Querían que nuestros hijos se murieran. Oraban, hacían ayuno, para eso ayunaban, porque el diablo sí pone a ayunar a la gente. Hacían ayuno y oración, cadenas de oración desde las 4 de la mañana oraban. Para que se mueran, decía, que se muera la esposa, que se mueran los hijos. De mí no querían que me muriera. ¿Saber por qué? Pero por mí no pedían muerte. Por mi esposa, por mis hijos sí pedían muerte. Y el pleito era conmigo. ¿Sí? Y se salieron muriendo ellos. Porque lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Amén. Nadie lo puede maldecir. Entonces, esos traumas ya los pasamos. Ya no nos afectan en nada. Podemos ver a las personas, ay, Dios les bendiga. Y hasta después nos acordamos, si esta señora me maldecía a mí. Pero ya estuvo, ya le dije, Dios le bendiga. Porque ya no nos afecta en nada. Amén.
¿Qué ha cegado el fluir de Dios en su vida? ¿Qué cosas son las que han ocasionado que usted ya no quiera orar, que usted ya no quiera congregarse, que usted ya no quiera leer la palabra de Dios, que ya no quiera adorar a Dios? ¿Qué cosas son las que están interfiriendo en eso? Hay muchas cosas. Dice, necesitamos redescubrir y restaurar los pozos. Es tiempo de volver. Dice en Génesis 28, 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. No cambió nombres, le llamó los mismos nombres. Amén. Porque a veces para distraer, ¿verdad? Nosotros, pero no le pongamos lo mismo para que no se den cuenta. No, póngale los mismos nombres. La oración usted no le puede cambiar nombre. Al ayuno no le puede cambiar nombre. A la alabanza no le puede cambiar nombre. Alguien me dijo a mí, pastor, cambiémosle el nombre a la iglesia y cambiemos el logo de la iglesia. ¿Por qué? Le digo, si eso Dios me dio el nombre y me dio el logo. No, pero las empresas cambian para comenzar un nuevo despertar. No, le dije, despiértense los que están dormidos. Porque los que ya no ven el nombre y no ven el logo es porque están dormidos. Despiértense, ellos que se despierten. Pero eso no lo vamos a hacer. No, porque así la gente me dijo, la iglesia me dijo, allá ven una señora. La iglesia me dijo, va a tener como una nueva administración, me dijo. Aleluya. ¿Qué nueva administración ni qué nada? Pongámosle los mismos nombres a las cosas. Amén. No cambiemos nombre para no distraernos. Entonces Isaac le puso los mismos nombres a los pozos, porque así los había llamado Abraham, Esep, Sibna, Robob y Berseba. Así los mismos nombres le puso. Amén. Y dice que Isaac no buscó cavar nuevos pozos. Al principio no buscó cavar nuevos pozos. ¿Se acuerda que en la iglesia de Efesios el Señor le dice, vuelve a hacer las cosas que hacías al principio? Si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Porque nosotros necesitamos hacer las cosas como las hacíamos antes. Necesitamos volvernos a enamorar como al principio. Hay una canción bien hermosa que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, ¿a dónde dice que lo lleven? Al madero. Llévame a la cruz, Señor, al lugar de nuestro encuentro, donde comenzó nuestra amistad, donde por primera vez yo te hablaba y te decía cosas bonitas que ahora ya no las puedo decir, porque el mundo, el enemigo me distrajo. Amén, iglesia. Ya no podemos decirle cosas bonitas a Dios, hermano, porque estamos paralizados. Amén. Y dice que no busques hacer hacer nuevos pozos. No busques hacer algo nuevo. Mejor haz lo que al principio hacía. Redescubre primero lo antiguo. ¿Qué cosas dejó de hacer que antes hacía usted? Y que ya no las hace porque le causa, no sé, miedo, malos recuerdos. ¿Por qué no las hace? Estoy hablando de las cosas espirituales, de las cosas nuevas en Cristo, no de las cosas viejas, porque las cosas viejas pasaron, dice la Biblia de Dios. Y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas en Cristo, usted recuérdelas y vuélvalas a hacer, hermano. Porque eso lo va a tener en paz. Le va a dar satisfacción de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios. Amén, iglesia. Entonces, mire, dice Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde ha caído usted? Y arrepiéntete, dice.
Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Será que ya no nos podemos arrepentir? Se cristalizó, decimos nosotros, cuando las pastillas de los frenos al frenar le hacen y ese zumbido ofende porque es tan fuerte. Con los vidrios cerrados no se siente casi, pero afuera, hermano, se siente fuerte. Decimos, se cristalizó la pastilla. Ya solo desliza así, desliza nomás. Así están nuestros corazones decristalizados, que ya nada nos entra, todo fluye, todo se desliza. Ya nada nos anima. El avivamiento no siempre comienza con cosas nuevas. Porque Isaac hubiera dicho, no, pues yo no quiero desenterrar eso hay que quede, voy a hacer nuevos pozos. No, el avivamiento comienza desenterrando lo antiguo. Volvamos al principio. La iglesia del principio tenía grandes avivamientos, hermano. ¿Por qué queremos hacer cosas nuevas ahora? Por ejemplo, dicen, no, que la alabanza, hermano, hagamos conciertos, hagamos eventos, hagamos la otra cosa. No, hermano, si lo que necesitamos es predicar la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. El avivamiento no es bailar, gritar y danzar. No, eso no es avivamiento. Eso es un gozo, pero no es avivamiento. El avivamiento es que haya una revolución de personas ganando almas para Cristo. Eso es avivamiento. Amén. Entonces, hermano, no comienza el avivamiento con las cosas nuevas, sino con restaurar lo que dejamos perder. Dios abrirá pozos, nuevos pozos, si somos fieles. Amén. Dios va a abrir esos pozos si somos fieles. Porque va a decir, estos ya restauraron todo lo que habían perdido. Ahora les voy a dar. Porque ya veo que están gozosos con esto que han hecho. Porque abrieron los pozos antiguos. Ahora vamos a abrir nuevos pozos. Amén. Dice Génesis 26, 22. Dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Después que había abierto los antiguos pozos, cavó un nuevo pozo. Amén. Y dice, y lo llamó ¿cómo se llama? Porque ahora, dijo, nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ese pozo se llamaba amplitud o anchura de espacio. Había un espacio amplio donde ellos pudieran vivir y tenían paz. Amén. Isaac no solo restauró, también cavó nuevos pozos. Si restauras el altar, Dios va a traer bendiciones para tu vida. Amén. Solo si restauras el altar de Dios. Porque los altares ahora están destruidos. Así como cuando Jeremías lloró y se lamentó y dijo, dijo, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Dijo. Las piedras del altar están regadas por las encrucijadas de las calles. Dijo. ¿Será que se ha ennegrecido lo hermoso que tenía esta iglesia y ahora ya solo se ven piedras por allá y piedras por allá y piedras por allá, regados por todos lados? Y el oro, lo precioso, está negro porque nos hemos acomodado, porque nos hemos dormido. Aleluya. Necesitamos, si nosotros queremos que Dios nos bendiga, tenemos no solo que restaurar, sino también cavar nuevos pozos. Dios va a abrir nuevas puertas de bendición y bendición fresca y crecimiento en la iglesia. Amén. Entonces, hermano, si las iglesias no crecen, es porque se han quedado con lo viejo. Y dice que Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos. Aleluya. Porque si Dios nos manda un remanente nuevo y aquellos vienen avivados, nosotros vamos a decir, ay, mira cómo danzan, ay, mira cómo predican, ay, mira, así afligidos.
desenterremos los pozos que se aterraron, que los enemigos enterraron. Amén. Los filisteos eran unos enemigos terribles. Ellos odiaban a Israel porque les había matado un israelita al filisteo de mayor rango y de mayor jerarquía, de mayor fuerza. ¿Y sabe dónde vivían los filisteos? En la franja de Gaza. Ahí vivían los filisteos. Por eso es que esos siempre están peleando con Israel. Aleluya. Entonces, ¿qué pozo debes abrir hoy? ¿Será que necesitas abrir el pozo de la oración? Aleluya. ¿Será que usted necesita decirle, Señor, enséñame a orar? Porque yo no puedo orar, Señor. Enséñame. Pero sabe que la práctica hace al maestro. Así dicen, ¿verdad? La práctica hace el maestro. Si yo oro 5 minutos, que ya no sé qué voy a decir durante los últimos 3 minutos, pero yo voy a hacer lo posible por repetir lo mismo en que sea. Si algunas personas repiten y repiten y repiten lo mismo, porque no saben orar, y repiten un rezo infinidad de veces porque no saben orar. Entonces usted no va a repetir un rezo, pero va a decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias, yo te doy gracias Padre, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por la hermana, Señor, gracias, 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 gracias. Y con eso está orando usted. Después va a decir, ya va a poder decir otra cosa, bendícela Señor, bendícela Señor. Después ya se va a acordar de que hay enfermos en el hospital que necesitan una oración, intercesión. Va a decir, Señor, por los enfermos del hospital, Señor. Y usted se los imagina, mira Señor, ese hermano que está con ese aparato respirando, Señor, haz lo que respire, Padre, y va a ir desarrollando. ¿Será que necesitamos desenterrar ese pozo? ¿Será que necesitamos ahora de redescubrir esos pozos, hermano? El pozo de la oración, el pozo del temor de Dios, porque se ha perdido el temor a Dios. Amén. Ya no hay temor a Dios en las iglesias. Aleluya. Yo estaba viendo un video de un culto de jóvenes, donde tienen una mesa así, y están todos los allá centrados, y está el líder adorando a Dios, pero tiene un martillo en la mano, y todos los teléfonos celulares en la mesa. El que no ora, ¡pum!, al teléfono de él. El que no alaba al teléfono de él. Viera qué buenos alabadores se hacen allí. Buenos alabadores se hacen porque dicen, no me va a romper mi teléfono. Y allí, y con los ojos cerrados todos, adorando. Porque si no, ya saben que el líder va a romper su teléfono. ¿Será que necesitamos hacer eso aquí? ¿Será que necesitamos poner una mesa aquí y todos los teléfonos celulares se los decomisamos en la entrada? Solo la hermana Dorita no, porque ella lee en el teléfono porque tiene las letras de este tamaño. Como me pasaba a mí. De ahí a todos. No hay excusa. Pero ni Biblia llevamos a veces a la iglesia, hermano. Aleluya. Entonces, ¿será que necesitamos que el temor de Dios se active en nosotros? Porque no hay temor a Dios, hermano. En la película El fin de los tiempos, no sé si usted la ha visto. Esa película es muy buena, El fin de los tiempos, donde un señor viaja al futuro y ve las atrocidades que hacen los niños de ahora comparado con lo que hacían antes. Y ve que un niño está viendo una novela y en la novela los actores se besan y él cubre la tele y dijo, Dios mío, hijo, ¿qué estás haciendo?, le dice. Apaguen eso. Y él preocupado por lo que el niño está viendo. Y ahora los niños no se mosquean por eso. Por eso es que tenemos madres tiernitas, a los 8 años hay mamás. Porque todo eso lo hemos permitido nosotros. Aleluya. Ahí la busque usted en Netflix, se llama El fin de los tiempos, algo así se llama la película, ¿verdad?
Es muy bonita. Entonces, ¿será que hemos perdido el ayuno? Eso sí, hermano. Eso ni siquiera lo debería de preguntar yo. Porque yo preguntar aquí, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? Claro, el ayuno usted no va a decir ayer, ¿verdad? Pero yo creo que me quedaría cortito en decir que 3 personas ayunaron el domingo de ayuno y oración. Y que no es ayuno, hermano. Viene a las 9 de la mañana y se va a las 10:30 a comer, va. A comer, va, no es ayuno, es una aguantada de hambre nomás. Pena nos debiera de dar. Avergonzados delante de Dios, porque Dios lo ve todo. Amén. Del sometimiento somos insujetos. De la obediencia somos desobedientes. Y de la predicación con poder. Ya no se predica con poder. Ya da miedo señalar el pecado. Ya no se puede hablar de la fornicación o del adulterio en las iglesias, porque hay adúlteros, como decía Cantinflas. Esta película es para adúlteros, decía él. No es para adúlteros, o es para adúlteros. Para adultos quería decir él, pues. Pero aquí da miedo de si yo veo que alguien, a mí me pasa, hermano, y el mensaje lo llevo justo en esa línea. Y cuando yo sé que está una persona allí que necesita afirmarse más, ya no toco el tema de la fornicación. Pero no lo debería dejar así. Debería, de ahora en adelante, perdóneme usted, pero yo voy a decir como dice la Biblia. Amén, iglesia. La Biblia dice que es pecado la fornicación, yo lo voy a señalar. La Biblia dice que es pecado el adulterio, yo lo voy a señalar, aunque le guste o no le guste, y salga y se levante. Amén. Porque hubieron personas que se levantaban antes, hermano, y se iban porque iban a predicar, etcétera. Y eso no puede ser, porque hemos perdido la comunión entre los hermanos, el respeto al que predica, lo hemos perdido de todo eso. No predicamos con poder. Dios quiere traer agua viva otra vez, pero necesita remover la tierra que el enemigo echó en tu pozo. Y esa tierra puede ser la tierra de pecados ocultos. Dijo el salmista en el Salmo 32:3, este es David seguramente, porque dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Lo que está diciendo es que mientras encubrí, mientras no confesé mi pecado, por poco y me muero. Si usted no confiesa su pecado, dice el Proverbio 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará. Si usted no lo confiesa, nunca va a ser próspero. Pero si usted lo confiesa y después se aparta, va a alcanzar la misericordia de Dios. Mire qué bonito. Siempre te da la salida a Dios. Siempre te da una promesa a Dios. Pero nosotros, como estamos sordos, no oímos y desobedecemos, tenemos ese pozo enterrado, lleno de tierra, del pecado oculto. También dice el desánimo. Hay gente que dice: ay, no vale la pena ir a la iglesia. Si vieras qué poquito llegan. Mejor voy a ir a una iglesia donde hay un montón de gente y canten alabanzas y salten y dancen y griten y digan gloria a Dios y digan aleluya. Sí, así es, amén. Pero esa iglesia ahí callados, todos callados, y solo el pastor grita y grita y grita y grita. Y la iglesia no dice amén, no dice aleluya, no dice gloria a Dios. Yo mejor no voy a esa iglesia. Aleluya. Yo mejor me voy de ahí. Es una tierra que necesitamos sacarla. La tierra del desánimo, la tierra de la distracción. A veces el enemigo solo necesita llenarte de redes sociales para distraerte. Ya lo dije eso. Porque si queremos distraernos, hermano, basta con abrir TikTok
y se queda allí. Paz, 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 paz. Riéndonos por lo que hay allí y no nos da sueño. Se nos va el sueño, amanecemos a las 7 de la mañana. Ya va a ser hora de la iglesia. Voy a dormir en casa un ratito. ¡Pum! Se duerme y se levanta a las 3 de la mañana. A las 3 de la tarde. Porque se distrajo. Necesita desenterrar eso. Tierra de heridas amargas. Hay muchas heridas en los corazones de las personas que se han lastimado por algo. Bote esa tierra. Ya le dije yo que lo que hacía el burro, que se sacudía y no había chance de que se quedara enterrado. Amén. La tierra del conformismo. Frases como: no, yo así estoy bien, ¿para qué voy a servir? ¿Le ha dicho alguna vez usted? No, yo no vuelvo, yo así estoy bien, que no me digan que sirva porque yo así estoy bien. ¿Le ha pasado a usted? Y la tierra de la incredulidad. Ese pecado es tremendo, la incredulidad. Y nosotros, hermanos, nos hemos hecho caso omiso y no avanzamos, porque la incredulidad avanza cada día. Y ese pecado no entra con escándalo, con bulla, no, con una pequeña cosita que usted lee en la Biblia, que usted escucha en las redes sociales, como por ejemplo el diezmo, que es un tema de debate ahí en las redes sociales. Que no diezmen porque los ladrones de los pastores se roban el diezmo. Mire, hermano, a nadie se le exige en la Biblia hacer una cosa, porque todo es voluntario. Amén. Todo es voluntario. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Pero no desanime a otros a que no lo hagan, porque si usted ya está pecando, que no pequen otros. Aleluya. Porque las consecuencias del que no lo hace son graves y las consecuencias del que lo hace son buenas. Amén. Ese es un tema que en las redes sociales se maneja hasta decir ya no. Entonces, es necesario que desenterremos los pozos que están enterrados. Yo no sé cuál es el pozo que usted enterró o los pozos que usted enterró. Dejó echarse tierra, porque el que se los enterró se llama diablo. Si a usted ya no le gusta orar, ojo. Levantémonos del sueño para que seamos bendecidos. Amén. Levantémonos del sueño que nos asedia. Yo voy a orar mucho porque desenterremos ese pozo, el de la oración, porque es lo que casi nadie quiere hacer. ¿Por qué no vienen los martes? Pues que es culto de oración. ¿Por qué no viene los martes? Es culto de oración y no venimos. Necesitamos, los que oramos, necesitamos orar y decirle: Señor, aviva tu iglesia. Avívala, Señor, porque ellos están dormidos. El enemigo les puso el espíritu de estupor y están dormidos. El Señor me dijo una vez: ora por ese espíritu. Y yo he orado por ese espíritu, hermano. Pero quizás yo solo no lo voy a hacer. Quizás es de decirlo a la iglesia: oremos todos por el espíritu de estupor que está en la iglesia. Se ha adormecido la iglesia y ya no siente, no agradece, no hace nada. No canta ni deja cantar. No adora ni deja adorar. No ora ni deja orar. Como dicen, no plancha ni presta la plancha.
En el colegio teníamos un hermano, un varón que se llamaba Nicolás. Vos, Nicolás, ni dejás colar, le decíamos nosotros. ¿No, verdad? Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Te pido que tú, Señor, la proceses